creo que poco a poco va generándose ya un mayor conocimiento sobre que la consulta no es un proceso electoral, no es un sistema de referendo o consulta vecinal, sino es un mecanismo, vamos a ver, bastante extenso de búsqueda de acuerdos entre las partes. En este caso el Estado y los pueblos indígenas. Y esto es muy importante porque debemos evitar que se confunda, como por ejemplo, con estos procesos de tipo electoral que en ocasiones se han llevado a cabo. Eso no es la consulta y creo que eso poco a poco va quedando mucho más claro. Y el otro elemento fundamental es el carácter obligatorio del acuerdo que alcanzan las partes, que es un elemento singular también del tema de consulta por los indígenas. Y mis observaciones a este reglamento, habida cuenta de que la PCM incluyó al final algunos artículos que no habían sido consultados ni discutidos con los pueblos indígenas, lo cual a mi juicio invalida por lo menos estos artículos y le resta legitimidad lamentablemente al reglamento hoy vigente. Otras preocupaciones como por ejemplo el hecho de que este reglamento establezca que solo podrán participar en los procesos de consulta los representantes que sean indígenas, dirigentes de la comunidad local, dejando de lado, por ejemplo, la posibilidad de que los propios pueblos indígenas autónomamente designen a sus representantes que pudieran ser dirigentes regionales o nacionales, ¿no? Estas, entre otras observaciones que en su momento se dieron. Pasando el tema de la guía metodológica de la base de datos de los pueblos indígenas, no nos ha precisado, sin embargo, cuál es la fecha tentativa de presentación de estos dos instrumentos, aunque sí ha dicho que estarán listos para el primer proceso de consulta, que es el del lote 192, sin embargo, nos gustaría que nos dé un poco más de precisión respecto a los plazos, pero también que resuelva un poco una preocupación que ha venido de varios sectores indígenas y que comparto en cuanto a la base de datos. Si bien es cierto, el señor viceministro ha señalado que esta no es vinculante, sin embargo va a ser una referencia importante para los diversos sectores, particularmente aquellos que no tienen mayor conocimiento en materia indígena, y preocupa que para la elaboración de la base de datos se establezca que se van a considerar aquellos pueblos indígenas que tengan tanto lengua indígena como tierras comunales, ¿no? Debiendo concurrir ambos criterios para poder acreditar a una comunidad como indígena. Pregunto al señor viceministro si a su criterio esta no es una restricción indebida, ¿no?, que va más allá de lo que establece el propio convenio 169 de la OIT. Dos preguntas. Usted nos ha alcanzado aquí la resolución ministerial que crea el grupo de trabajo sobre institucionalidad, lo cual saludo que el viceministerio se esté preocupando por este tema. Solamente dos preguntas. La primera es si no es un poco contradictorio que, siendo hoy el viceministerio el ente rector de alguna manera en tema indígena, y que probablemente se vería afectado, entre comillas, por una reforma institucional en este sentido, no sería de alguna manera como que juez y parte en este proceso de reformulación de la institucionalidad indígena. Y por otro lado, ¿cuáles han sido los criterios para ampliar a las organizaciones indígenas que aquí se señala? Menciono esto porque en el proceso de reglamentación en el cual se supone se debió incorporar a todas las organizaciones indígenas de alcance nacional, solamente hubieron 6 y luego 4 organizaciones, y aquí vemos un listado, me parece que de 10 organizaciones, ¿no? Lo cual saludo que se amplíe, pero sería bueno que se nos precise para efectos de transparencia por qué en un proceso fueron 4 o 6 y luego se amplía a 10 y con qué criterio. Nosotros los indígenas estamos cansados de que nos digan qué es lo que quieren hacer. Nosotros queremos un informe que nos digan qué es lo que están haciendo. Queremos resultados, porque sin resultados todos los planteamientos son poesía. Y entendiéndolo bien, nos resultan ofensivos. Un padre de familia, un buen padre de familia, no es el que decide todas las cosas a nombre de sus hijos. Un buen profesor no es el que le hace las tareas a sus estudiantes para que saquen buena nota.
Y yo tengo que decir aquí que un buen viceministro de Interculturalidad no es el que debe pensar por los indígenas. Yo creo que debe poner a un indígena para que piense, planee y actúe como indígena por los indígenas. Nosotros los indígenas toda la vida hemos sido manejados, manipulados desde arriba por no indígenas, como si nosotros no pudiéramos pensar, como si nosotros no pudiéramos planear, hacer nuestros programas y buscar nuestro desarrollo. Han estado siempre pensando por nosotros y nos han relegado a un segundo plano. En este documento yo necesito más precisiones. Desde la segunda página nos dicen que la elaboración del reglamento fue en consenso y está en negrita y subrayado, lo cual no es cierto. Y creo que no tengo que argumentar mucho en eso. Y se fundamentan diciendo que hubo observadores y enumera a los observadores. ¡Qué paradójico! Enumera a las mismas organizaciones que objetaron la forma de trabajar y de elaborar este reglamento. Inclusive se plantea que este viceministerio debe cumplir con la legislación ambiental y preservar la supervivencia de los pueblos indígenas, pero no se nos plantea cómo, dónde y cuándo están tomando acciones para que se cumpla esto. La presentación de estos datos tan ambiguos no nos permite, sinceramente, sentirnos a nosotros los indígenas orgullosos de que hay una institución que nos está, perdonen la palabra, defendiendo. No nos sentimos representados, mucho menos incluidos. Yo quisiera más precisión, repito, guía metodológica nos dice qué es, pero no nos dice cuándo se va a presentar la guía metodológica. Y además de eso, inclusive, nos dice que la base de datos, ¿verdad? Yo siento que le resta importancia diciéndonos que los indígenas existen y sin la necesidad de tener base de datos. ¿Sabe? Con ese argumento es que no saben dónde vivimos, cuántos somos, qué necesitamos, qué sufrimos, porque realmente no hay datos oficiales que nos digan exactamente eso que se debe saber. Y cuando hacen programas, por supuesto, que son programas que no alcanzan a cubrir la necesidad de los indígenas porque no hay datos concretos. Y aquí se nos plantea de que no hace falta los datos, que eso no es importante. Y eso es ofensivo para nosotros, que estamos planteando que debe haber un censo nacional indígena para que en verdad se sepa con certeza científica qué somos, quiénes somos, dónde vivimos, qué necesitamos, porque sin eso no habrá cosas que nos alcance a beneficiar a nosotros los indígenas. Y todo eso, lo que se plantea es en términos de, en breve será hecho, yo inclusive anoté aquí varias, probablemente, tal vez, creemos que, mire, estas ambigüedades no nos permiten a nosotros los indígenas tener la certeza de que van a llegar y que van a plantear, de que van a consultar, de que van a... No. Ve, campaña de capacitación, sí. Sí habrá, y hay datos que va a haber tantos líderes y lideresas, pero no nos dice cuándo, no nos dice con quiénes, no nos dice dónde, y entonces los indígenas estamos pensando en que esto es etéreo, abstracto, y nosotros los indígenas no vivimos de lo abstracto. Necesitamos datos concretos. Y puedo seguir. Dice sobre el tema nacional de políticas interculturales, el tema está avanzando, o sea, tenemos que quedar contentos porque nos dicen que el tema está avanzando y que está en discusión, pero esto a nosotros no nos beneficia. ¿Quiénes integran este Sistema Nacional de Políticas Interculturales? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se selecciona?
¿Y hasta dónde nosotros los indígenas vamos a participar allí? Yo creo que estas cosas no pueden quedar así presentados en ambigüedades que en verdad abren más preguntas que respuestas. Sobre la situación de aislamiento y contacto inicial, el Viceministerio de Cultura tiene la función de protección de los derechos de los pueblos en esta situación y no hemos visto acciones concretas. Más bien, lo concreto es la constante persecución, el peligro que hay sobre ellos, sobre sus territorios y la muerte de ellos, pero algo concreto que se esté haciendo no lo hemos visto. En cuanto a la transversalización de la interculturalidad, no veo nada sobre la educación intercultural. Absolutamente cero, ¿verdad? Yo creo que esto no es interculturalidad. Sobre la lucha contra la discriminación, tampoco, ¿verdad? Datos que no nos ayudan y inclusive estoy informado de que muchas de las actividades culturales que se quiso hacer fueron canceladas y que no se ha respetado el trabajo que los indígenas querían hacer para dar a conocer su cultura. Entonces, ¿cuándo se va a hacer esto? Y aparte de esto, no se toca el tema presupuestal, por ejemplo. No se dice nada sobre el tema presupuestal y nosotros necesitamos saber la relación de trabajadores contratados en sus diversas modalidades hasta el mes de septiembre del 2012, porque a mí se me informa de que, mire, han habido contrataciones bárbaras. Por ejemplo, aquí tengo unos datos que quiero compartir con ustedes, que en este mismo año, en el mes de junio, se gastaron 92.500 soles en salarios para ellos. En el mes de julio, 114.309 soles. Y en el mes de agosto, 157.409 soles. Entonces yo quiero saber por qué tantos montos y van en progresión aritmética y dónde está ese personal que favorezca a los pueblos indígenas. Hay que ver la relación costo-beneficio. Necesariamente tenemos que hablarle con estos números concretos, con datos concretos, con planes concretos a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no saben poesía. Necesitamos datos concretos, fechas, lugares, cuándo se va a hacer. Creo que solo eso podrá hacer que el pueblo indígena se acerque y sienta que vale la pena sentarse en la mesa del diálogo y dialogar con toda transparencia. Si no, vamos a seguir sintiendo que estamos siendo engañados, maltratados y manipulados para beneficio de la sociedad occidental. En este gobierno que yo he sentido tanto apoyo por parte de otros ministerios, ministros que han viajado conmigo hasta la selva y que se han sentado allá y a quienes yo he tenido que servir de traductor para que ellos entiendan, que los ministros entiendan lo que dicen mis hermanos Wampis, lo que dicen mis hermanos Abajún, nos sentimos que el ministerio que debe representarnos está quedando corto. Gracias, señor presidente.